Teoría 4.1, perspectiva histórica a la evolución. Y es 4.1 porque en la presencial tenemos dos clases en el mismo día, ¿sí? Hay tres clases de evolución en total. Base debería ser un poco de biología celular molecular. Supongo que tenés algún conocimiento de evolución y de genética. Voy a explicar en una clase más que nada lo que está normalmente en una materia de evolución. ¿Sí? Entonces va a ser muy por arriba. Y si no tenés este conocimiento, lo que tenés que hacer es que tener que leer un poquito más que el material que está puesto, capítulo 1 y 5 del libro Evolution de Mark Ridley. Lo que voy a hacer ahora es dar una perspectiva histórica que explica por qué aproximamos la educación en evolución siempre desde genética de poblaciones, donde, por lo menos desde mi punto de vista, ahora en día también lo podríamos hacer desde un punto de vista de evolución molecular. Y eso lo vamos a hacer en la segunda clase y en la tercera clase. Voy a tratar también un poco por arriba de explicar muchas cosas a nivel de población, especies, desde un perspectivo molecular. Ok. ¿Qué es evolución? Evolución sencillamente es cambio en el tiempo. Sí, no es evolución en general, no necesariamente biológica. Eh, lo que es muy importante y lo que muchas veces la gente no se da cuenta es que sin cambio no hay evolución. Recuerden esto. Acá tenemos un ejemplo y acá parece que no hay evolución, ¿sí? Porque en la foto tenemos una hoja de un árbol que se llama ginkgo y hay un fósil de ginkgo, bueno, no sé cuántos millones de años pasados. Entonces parece que no hubo ni un cambio, que no hubo evolución. Acá tenemos otro, que es el platypus, que es un bicho muy raro, mamífero, igual da huevos, bueno, varias cosas raras. Y ese también, si lo comparamos con algunos fósiles que tenemos, parece que no cambió nada. Estos son ejemplos de lo que llamamos fósiles vivientes. ¿Sí? Entonces, no es que no muestran cambios a nivel fenotípico, pero sí hay cambios a nivel molecular. Bueno, ese también es la razón más fuerte porque, por ejemplo, ahora en día la filogenia no aceptamos más características morfogenéticas. Debería ser en base molecular. Bien, ok, nos vamos a la evolución biológica. Cambio genético en una población de organismos de una especie que se produce con el tiempo. Entonces, acá esta definición depende de dos términos que también lo tenemos que entender antes que podemos entender más o menos qué significa evolución biológica. Población es un grupo de organismos, generalmente sexuales, ese va a ser más importante en la segunda parte de especie, que se cruzan y comparten un acervo génico, un gene pool. Bueno, este me parece que sí, ya está claro. Por las dudas, acervo génico, grupo completo de alleles únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos existentes en dicha población. Y son definiciones. ¿Qué es un alelo? Un variante de un solo gen heredada en un locus genético particular. Y cuando estamos hablando de alelos, en general estamos pensando en un organismo diploide. Pero no necesariamente es así. ¿Sí? Eh, Son definiciones, nos introducen al tema, pero para realmente entender el tema lo tenemos que estudiar en mucha más profundidad. Ok, ya sabemos cómo está definida la población, ahora vamos a la especie. Y de la especie es un poco más complicado. Hay una definición que está bien claro. Un grupo de poblaciones que cruzan mutuamente y que son excluidas reproductivamente de otras poblaciones. Esta definición solamente funciona si tenemos reproducción sexual. Por lo cual, dado que hay muchos bichos que no tienen reproducción sexual, necesitamos esta segunda para definir un conjunto de organismos que son fenotípicamente similares,
que significa similar, y distintos, que significa distinto, de otros grupos, en base a procesos ecológicos y evolutivos. Bueno, esas son las dos definiciones en uso general. Bueno, la primera, en general, eucariotas. La segunda, más que nada, para procariotas. Tampoco es blanco y negro, porque también hay eucariotas que tienen reproducción no sexual. Evolución significa cambio. Las formas de los organismos en todos los niveles, desde las secuencias de ADN hasta la morfología macroscópica y el comportamiento social, pueden modificarse a partir de las de sus ancestros durante la evolución. Bueno, ojo que no todo el cambio es biológico, es evolución. Sí, también hay cambio somático, pero dado que no corresponde a la definición, no es evolución. Pero hay algo medio raro. Por ejemplo, el cáncer en general es un proceso somático. ¿Sí? Y el resultado es un proceso evolutivo, pero desde las definiciones oficialmente no es evolución, ¿sí? Pero el proceso es igual. Un cambio en la composición de un ecosistema, que está formado por varias especies, normalmente tampoco se consideraría como evolución. ¿Sí? Entonces, evolución es parte de algo más grande. Y este más grande tiene su efecto a la evolución. ¿Ok? Bueno, por las dudas, es una idea bastante clara, pero igual sigue siendo un poco polémica. Todos los bichos, y a nivel molecular, todos los genes, y vamos a ver que el gen es algo raro, vienen de un solo ancestro. Ok. Volvemos. Otra vez la misma definición. Y, bueno, una especie. Entonces lo que tenemos que entender es un poquito mejor cómo es la clasificación. Sí, bueno, ahí es donde aparece el trabajo de Carlos Linneo, que es el padre de la nomenclatura binomial, como Homo sapiens, Arabidopsis italiana. Pero dice mucho más, ¿sí? Está puesto en este sistema Nature, eh, que clasifica en tres reinos de la naturaleza y luego tiene jerárquicamente clases, órdenes, géneros, especies, todos con sus características, diferencias, sinónimos y lugares. Lo que es muy importante para entender de clasificación es que se puede clasificar cosas basadas en varias características, que van a resultar en otras clasificaciones y puede ser también en otras sistemas jerárquicas. Lo que está puesto por Linneo y después en la biología sencillamente es un sistema y sabemos que ese sistema es sujeto a muchos cambios todos los años. Todos los años vamos a encontrar cambios en el sistema de clasificación de los bichos. Ok, bueno, eso era más que nada para introducir un poco de lo que es. Ahora quiero mirar un poco a la historia. Y quiero arrancar antes de Darwin, para ser un poco completo. Entonces, las primeras ideas venían ya antes. Pertwee sí, definió una teoría de pangénesis. La idea, partículas tanto de la madre como de la padre son responsables del carácter del niño. Entonces, es sencillamente combinar las cosas, pero sin tener algún sistema. Diderot amplió un poco basado en esta idea y dijo: los seres vivos surgidos a través de la generación espontánea y las especies cambian a través de un proceso constante de experimentación donde nuevas formas surgían a prueba y error. Donde obviamente esta idea de prueba y error es algo importante. Son ideas importantes, pero todavía no tienen esta exigencia que corresponde a realmente una teoría. La primera teoría era de Jean-Baptiste Lamarck. Transformismo, características adquiridas. Esos son los dos términos que están vinculados a esa teoría. Esa teoría igual es mucho más amplio. Si te interesa, lo tenés que estudiar un poco. ¿Sí? El mecanismo principal
que sabemos ahora en día incorrecto, es que existe una fuerza interna. ¿Sí? Y que de aquí podemos tener una herencia de caracteres adquiridos. Entonces, si yo quiero llegar a la hoja que está en el árbol arriba, entonces me conviene que voy a tener un cuello más alta si soy una jirafa. ¿Sí? Esa era la idea de Baptiste y el ejemplo de la jirafa es la más conocida. A medida que un organismo se desarrolla, adquiere características individuales y eso se puede heredar. Bueno, una pregunta para hacer y que ni queréis poner rápido porque voy a dar la respuesta es, ¿les parece que será un mecanismo real? Bueno, en realidad hay un mecanismo que es parecido, que se llama epigenética, ¿sí? Porque en la epigenética podemos metilar partes del ADN o de histonas que tendrán un efecto en la próxima población. ¿Sí? Para saber mejor si realmente es lo mismo, tenés que leer varios papers sobre ese problema. No es exactamente lo mismo, son cosas que son parecidas. ¿Sí? Entonces podemos decir que la epigenética muestra algunas características que corresponden un poco a la idea de caracteres adquiridos. Lo que no tiene es esa fuerza interna. Ok, bueno, luego de venía Charles Darwin y para entender cómo funcionaba el cerebro de Darwin, bueno, sin ponernos mucho en neurología, es un poco saber de su historia. Eh, Obviamente lo más importante era su viaje en el Beagle, pero antes de hacer ya era un tipo un erudito, naturalista, geólogo, biólogo, semiteólogo. Sí, y tenemos mucho conocimiento. Por ejemplo, ya conocía antes de viajar con el Beagle el trabajo de Lamarck y tenía mucho interés, un científico muy bueno. En este viaje estaba leyendo, parte de sus estudios necesarios del trabajo, un libro de Charles Lyell que se llama Principles of Geology, que se puede considerar como el primer testamento de la geología, ¿sí? ¿Y cuál era la tarea? La tarea para hacer este viaje era hacer colecciones de las muestras. Eh, También lo que podemos considerar que es algo que aporta un poco a su formación es que tenía mucho interés a antropólogos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hizo viajes con gauchos, se fue por ejemplo a Tres Picos y encontró por ejemplo más tarde, más en el sur, fuegianos, pero el estilo más o menos que ahora en día podemos decir salvajes, ¿sí? Donde también al mismo tiempo había algunos gente trabajando en el Vigo que también eran fuegianos, pero sí ya tenían una indicación y era muy sorprendido la diferencia, ¿sí? Para él tenemos que tratar de pensar en su forma, en su época. Ahora obviamente sabemos mucho mejor, pero bueno, esa es la forma que tenía él. Bueno, ¿qué encontró en su viaje? Por ejemplo, Galápagos, islas geológicamente joven y bastante separados. Más separada todavía, Australia, ¿sí? Parte de del viaje también a Australia, donde encontró marsupiales y otros bichos bastante raros. ¿Sí? Bueno, todo este era como una esponja, toda esa información lo tenía en la cabeza y arrancó de hacer la descripción de todas las muestras cuando volví de su viaje. Y generó un interés, por ejemplo, estaba en la calle y dije, bueno, ¿por qué estos dos perros son tan diferentes? Lo mismo pasa con caballos y palomas, ¿sí? Hay razas, ¿y de dónde vienen las razas? Las razas son los resultado de selección artificial. Y esto también era importante en la formación de sus ideas sobre selección. Bueno, quizás lo más importante para llegar a su teoría era que estaba en contacto leyendo un trabajo de un economista, Malthus, que se llama An Essay on the Principle of Population. Y en este libro está escrito que los recursos no son infinitos. Y esta idea va a ser súper importante. Bueno, acá voy a poner un resumen un poco aburrido, con mucho texto, pero bueno, a veces es así.
Supongamos que cada especie es suficientemente fértil como para que si todos los crías si se pueden también desarrollar para reproducirse nuevo, eso significa que la población debería aumentar. ¿Ok? A pesar de las fluctuaciones periódicas, eso es lo que podemos realmente identificar, en realidad las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. ¿Sí? También sabemos que los recursos, como los alimentos, son limitados, según Malthus, y relativamente estables a lo largo del tiempo. Bueno, basado en estos tres hipótesis, podemos generar la idea de que se produce una lucha por la supervivencia. Los individuos de la población varían significativamente entre sí. Hay un tipo más grande que el otro, hay un tipo más gordo que el otro, son características. Sí, una gran parte de esta variación es hereditaria. Esto resulta que los individuos menos adaptados tienen menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Más adaptados tienen más probabilidades. ¿Sí? Y este produce el proceso de selección natural. Es todo súper lógico. Bueno, lo que no es tan lógico y donde nos falta mucha información todavía y bueno, el título del famoso libro de Darwin, The Origin of the Species, en realidad el libro no explica tanto la especiación. ¿Por qué? Porque todavía no lo sabemos bien. ¿Sí? Pero ya es como da una idea principal. Este proceso, que se lleva a cabo lentamente o algo gradual, da lugar a que las poblaciones cambien para adaptarse a sus entornos y, en última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Darwin. Bueno, entonces, evolución es lo de Darwin es evolución, es un poquito más complicado. Y porque ahora en día, si miran por ejemplo al flujo de información genética, ARN se transforma en ARN, en proteína, fenotipo y hay mucho más, si querés. Darwin no tenía conocimiento de todo esto. Y en el desarrollo histórico de la teoría de la evolución, fue súper importante. Publicaron sus trabajos más o menos en el mismo año. Creo que el de Mendel eran 2 años más tarde. Pero Darwin siguió trabajando mucho tiempo hasta que tenía el libro de Mendel en su librería, pero era en alemán y él no podía leer alemán. Entonces nunca pude incorporar el trabajo de Mendel en su teoría. Fue hecho más tarde. Bueno, entonces, ¿cómo estaba pensando Darwin? ¿Cómo se mezcla en la genética? ¿Sí? Estaba pensando que las cosas, los traits, las características, se mezclaban de una forma, bueno, como pintura. Si tengo pintura blanca, tengo pintura roja. Si pongo algo de roja en el blanco, va a ser un poco rosa. Si pongo un poquito más, va a ser más oscuro. ¿Sí? Así. Y no es raro, ¿sí? Porque existen muchos fenotipos que muestran este principio de mezclar como pintura. Este en contraste con el trabajo de Mendel, que estaba trabajando con arvejas que tenían un color o el otro color, uno al otro, que corresponde muy bien a la idea más atomística de la genética de uno o dos locus. ¿Sí? Donde tenemos un tipo 1 blanco, gris, negro y tipo 2 blanco, negro. Bueno, acá también lo que es súper importante, y ese es un concepto que es una de las cosas más importantes de la genética, es que hay cosas que son dominantes y hay cosas que son recesivas. Bueno, ese es un conocimiento que tenés que tener para entender bien cómo funciona la evolución. Un error típico es pensar que el dominante corresponda a mayor aptitud. No, puede corresponder perfectamente a menor aptitud. Dominante sencillamente es dominante. Significa que la vas a ver primeramente en el fenotipo, nada más. No significa que ayuda al fenotipo. Bien. Bueno, ¿qué tipo de selección tenemos? Tenemos selección negativa purificante y ahí va algo raro. Es una fuerza que afecta a la evolución, pero no que no resulta en evolución. ¿Por qué? Porque evolución es cambio.
y si es negativa, va en contra del cambio. Es parte del proceso de la evolución, pero no genera evolución. Es raro. Tenemos selección positiva, que obviamente es un estímulo para cambiar, y ese sí de aquí es parte de la evolución. Bueno, eso resulta en evolución divergente, ¿sí? Y en términos de evolución molecular, estamos en general hablando de diversificación funcional. Ok, bueno, ahora vamos un poco con nuestro conocimiento, ya mirar un poco para que podamos entender un poco la síntesis de la evolución, ¿sí? La síntesis moderna. Eh, a nivel molecular podemos sencillamente decir evolución consiste de dos pasos, mutación, fijación. ¿Sí? La mutación es algo que pasa a nivel individual. La fijación es algo que ocurre a nivel poblacional. Súper simple, bueno, es un poquito más complicado. Vamos a ver que en realidad esta combinación con ADN resulta en que sí o sí evolución siempre va a generar una alta complejidad. Bueno, mutaciones, fijaciones. Hay tres tipos de mutaciones puntuales. ¿Sí? Un cambio de un residuo al otro, la pérdida de un residuo, un nucleótido. Y tenemos recombinaciones. Y esos ambos son súper importantes. Lo que a menudo nos olvidamos son las mutaciones cariotípicas. ¿Sí? Un ejemplo podemos ver en los Juegos Olímpicos, donde había mucho quilombo sobre el medalla de oro de Iman Khelif, que es mujer, pero probablemente, porque nadie lo sabe, ese es el error de la Unión Atlético, tiene un cariotipo que resulta en que va a tener algunas características de varón. Y eso es independiente si es correcto o no, esa es una discusión que tienen que hacer en los señores del atletismo y olímpico. Pero esas son cosas que a menudo nos olvidamos. Un conjunto completo de cromosomas. Y existe también en la naturaleza, ¿eh? Nosotros humanos no somos la única especie que tiene esto. Bueno, procariotas y algunos eucariotas también tienen algunos cromosomas dispensables. Por ejemplo, plásmidos hay otros también, creo. ¿Sí? Son todas cosas que son parte del proceso. Otros elementos genéticos, transposones y virus. Ok, ahora vamos a unir las dos cosas. Mendel, que es más atomística, más blanco y negro, y de Darwin, que es un cambio gradual. Luego vamos a hablar también de la teoría de Eldridge y Gould, que vamos a ver que en realidad el resultado no es tan gradual, pero bueno, es todo algo súper complejo. Bueno, fue difícil su reconciliación. Vamos a pasar rápido por la historia. En 1918, Ronald Fisher demostró que la variación continua en poblaciones reales podría derivarse de principios mendelianos. Y luego, el mismo Fisher, Haldane y Sewell Wright demostraron que la selección natural podía operar con la genética mendeliana. Entonces, esos eran, más que nada, eran matemáticos que demostraron que estas ideas de Darwin y de Mendel son compatibles. ¿Sí? Bueno, próximo paso para que podamos generar una teoría completa era la incorporación de esta teoría en otras áreas como por ejemplo la especiación y la patología. Y el consenso oficial llegó en el 47 del mismo siglo. Y en este punto estamos hablando del neodarwinismo o de la teoría sintética de la evolución. A veces lo llaman la teoría sintética moderna. Yo prefiero que no usemos más moderna porque esta teoría no es moderna. Ya tiene casi 80 años. Muy en breve, solamente para mostrar qué es lo que podemos hacer con evolución y genética de poblaciones, porque luego voy a mostrar qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista molecular. Y lo que es interesante es que en realidad en ambos casos las herramientas
son bastante restringidas en más o menos la misma forma. Si en la genética de poblaciones, tenemos un ejemplo, sí, una población con 8 individuos, con varios diploides, con varios genotipos, la frecuencia de dos veces A mayúscula, frecuencia de A mayúscula A minúscula y frecuencia de minúscula minúscula. Bueno, claramente debería sumar a 1 y acá podemos generar estos esquemas de offspring. ¿Sí? Bueno, y lo que sabemos también aquí, podemos calcular P, Q y R, que son las frecuencias genotípicas. ¿Ok? Bueno, P es la frecuencia mayúscula, ¿sí? Es P más medio Q, es lógico. Y tenemos Q, que es R más medio Q. Y así se puede hacer estas aproximaciones según la genética de poblaciones. Bueno, este ya lo miraron en genética de poblaciones y también mucho en evolución, ¿sí? Entonces solamente para recordar y al final a donde vamos es el famoso equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Qué es el equilibrio de Hardy-Weinberg? Es una fórmula que podemos usar para mirar un poco cómo podemos, cómo pueden cambiar eh, eh, las poblaciones. ¿Sí? Porque depende un poco de lo que hay en la población que vamos a encontrar en la próxima población. Próxima población indicada con P prime, ¿sí? Eh, es P por P, P squared más medio PQ más medio PQ más un cuarto de Q squared, ¿sí? Según la lógica mendeliana. ¿Sí? Bueno, puedes hacer varios cambios. Al final, cambios en los cálculos, al final lo que significa que vamos a tener un cierto equilibrio. En realidad, muchas veces no identificamos este equilibrio. Entonces, ¿para qué usamos el famoso equilibrio de Hardy-Weinberg? Más que nada para decir, bueno, si tenemos un equilibrio de Hardy-Weinberg, sabemos que no hay mucho que está pasando. Si no corresponde, si identificamos algo diferente en la naturaleza que según el equilibrio de Hardy-Weinberg, significa que algo está pasando. Pero el problema que tenemos es que no sabemos qué está pasando. Puede ser, por ejemplo, que hay un efecto poblacional, que estamos trabajando con una población pequeña que está creciendo o disminuyendo, puede ser las dos. Puede ser que hay selección y puede ser que, por ejemplo, el apareamiento no es aleatorio. Ese es el único lo que se puede concluir cuando tenemos una población que no se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. Algo similar vamos a ver en la evolución molecular, donde vamos a hacer ensayos de selección, que en general este resulta que podemos decir que hay un cambio en la población, que hay selección o que hay otros efectos laterales. Solamente sirve para detectar anomalías. Luego tenemos que hacer más investigación para detectar qué es lo que está pasando. Bueno, un ejemplo donde no es el equilibrio es un clásico de la genética, es la anemia falciforme. Y en el primer diapo que tengo acá es para mostrar cómo funciona a nivel bioquímico. ¿Sí? Nosotros tenemos hemoglobina, que es un dímero de hemoglobina alfa y hemoglobina beta. Sí, y a veces hay una mutación que resulta que la beta, la proteína tiene una forma diferente, lo cual significa que se une a otra beta, ¿sí? Como mostrada en un cartoon en la A, que resulta en lugar de tener un dímero de dímero funcional, en que vamos a tener muchas cadenas que A no es tan funcional para unir a oxígeno, cuál es la función de la hemoglobina, y que también resulta en que vamos a tener lo que se llama sickle cells, ¿sí? Entonces, este agregados de hemoglobina resulta en filamentos que cambian la forma de las células de sangre. ¿Sí? Bueno, ¿es fatal? Sí, es bastante fatal porque 88% de la gente que tienen SS, entonces es dos veces la mutación, no sobrevive hasta reproducirse. ¿Cómo?
sencillamente porque le falta oxígeno. Bueno, pero hay algo que afecta esta en otra forma, y este viene con la malaria, ¿sí? Entonces las células diploide en S son falciformes. Si es haploide, solamente lo que tienen, no necesariamente tienen esa forma mala, pero sí no son tan eficientes en unir oxígeno. Y acá pasa algo raro, ahí viene por ejemplo la malaria, ¿sí? El parásito Plasmodium falciforme infecta las células como la hemoglobina, por lo cual vamos a tener bajo oxígeno y esto resulta en una célula malforma y muere. Pero muere con el parásito. A veces la evolución hace cosas raras. Bueno, el paciente que es haploide, de aquí puede sobrevivir mejor la malaria. Y eso resulta en una ventaja heterocigota, que vamos a ver en un diapo, no sé, 5 o 6 más tarde, que es algo importante. Pero se entiende que este es algo que afecta de una forma diferente al efecto mendeliano. Entonces, esta va a ser una población que no se encuentra en equilibrio bajo Hardy-Weinberg. Otra cosa, por ejemplo, es la moda. Es un ejemplo, y un ejemplo quizás medio estúpido, la rubia, sí, una rubia. ¿Por qué la rubia es popular entre los varones argentinos? Sencillamente porque hay pocos. ¿Sí? Entonces, a veces hay interacciones que son raros, que vienen de la población, del ambiente. ¿Sí? Bueno, lo que podemos pensar también es que a veces lo que podemos hacer con la aptitud es algo del individuo, pero también lo podemos usar para hacer una descripción de la población. ¿Sí? Eso se llama un paisaje de aptitud. ¿Sí? Acá tenemos el fitness, la aptitud de un cierto genotipo, perdón, y la frecuencia de genotipo. Entonces, en este caso, si hay mucho, es menos apto. Y acá es al revés, ¿sí? ¿Por qué la rubia popular? La rubia popular porque hay pocos. ¿Sí? Bien. Otra vez debería resultar en una población que no se encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg. Volume efecto es otro, está explicado perfectamente en el libro, acá voy a resumir. Supongamos que tenemos dos subpoblaciones en dos islas, ¿sí? Y los tamaños de estos dos son diferentes. Y si vamos a calcular con la genética mendeliana y el equilibrio de Hardy-Weinberg, vamos a ver que acá también vamos a tener una deriva del equilibrio, ¿sí? Si ponemos un puente, ¿sí? Si ponemos un puente, podemos decir en promedio que vamos a llegar en 0.5, acá 0.5, donde en realidad encontramos 0.42. Es súper simple y también es lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos poblaciones con una frecuencia de alelos diferentes, por lo cual el efecto en la población va a ser diferente. Ese también es algo que se puede identificar con Hardy-Weinberg. No sé si hay selección por ser rubia, si hay selección por un efecto de heterocigota o si hay un efecto del tamaño de la población, en realidad resulta más o menos lo mismo. Una situación donde la población no se encuentra en equilibrio. Weinberg, Hardy-Weinberg. Bueno, supongo que ya lo miraron varias veces en evolución y que saben que con estos números de frecuencias alélicos desde la población genética hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a volver a ver, a recuperar en mi cabeza a dónde. Neodarwinismo. Sí, dejamos el neodarwinismo, la teoría sintética de la evolución, y ahora podemos entender mejor cómo realmente funciona a nivel de gen. Bueno, evolución es la superposición de mutación y fijación. Ah, pero ¿cómo se fija? Ya miramos a mutaciones un poco por arriba, pero bueno. ¿Cómo es la fijación? Por selección. Sí, la teoría de Darwin. Solo por selección. Bueno, según la teoría de Darwin, no sé.
En realidad, Darwin nunca mencionó que existe la posibilidad de un efecto estocástico, donde el hombre era tan inteligente que seguramente sabía que era posible, pero sencillamente no tenía ni idea cómo, em, cómo ponerlo en palabras lo que podría pasar. ¿Por qué? Porque no tenía este conocimiento de ADN y de genes. ¿Sí? Es interesante que nunca la menciona, pero obviamente es algo que pasa, ¿sí? Procesos estocásticos, evolución neutral, cambio en el genotipo que no cambia el fenotipo. Por eso, evolución neutral siempre ocurre a nivel molecular. ¿Será evolución? Sí, es evolución, porque es cambio. Bueno, cambio a nivel poblacional. No sé cómo puede pasar. Bueno, por un proceso estocástico. Acá hay una imagen de un libro, ¿sí? Donde arrancamos una generación que tiene 1, 2, 3, 6 individuos, de los cuales 5 tienen una característica blanca y otros tienen una característica negra. Y después, en este ejemplo, 11 generaciones, no hay ninguna más con la característica blanca. Bueno, ¿qué es lo que es importante acá? Lo que es importante acá es el tamaño de la población. ¿Sí? Depende de n según sencillamente 1 dividido por n, o si son diploides, 1 dividido por 2n. Bueno, el truco más importante si estamos estudiando la biología, se puede estudiar evolución a nivel organismo, pero ahora en día hay mucho más énfasis a lo que está pasando a nivel molecular. Y lo que necesitamos acá es tener un conocimiento de la evolución molecular neutral. En general está parte de materias como evolución, pero dado que está todo desarrollado desde el perspectiva histórica de la genética usando poblaciones y usando bichos, no hay mucho énfasis, donde justamente para nosotros, que vamos a comparar secuencias, tenemos que darnos cuenta de todos los procesos que están pasando. Bueno, el efecto de selección es obtener una mejor aptitud. Nota lateral, evolución tiene restricciones. Eso es algo raro, ¿sí? Ya tenemos selección purificante. Lo que no tiene es dirección. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, no puedes ir, por ejemplo, por abajo, pero sí puedes ir todo por arriba. No significa que vamos exactamente por este punto. En ese sentido lo tenemos que entender. No tiene una dirección exacta. Tiene más o menos sabe dónde ir por las restricciones. Bueno. Puede resultar lo que se llama picos locales. Lo vamos a mirar desde lo que fue definido por Sewell Wright, el Adaptive Fitness Landscape. Ok, ¿se recuerdan el paisaje? ¿Sí? Entonces acá estamos mirando a la aptitud a nivel poblacional. Puede ser por una forma, puede ser por otra. Pero también puede ser una curva. ¿Cómo puede ser una curva? Bueno, ese será el ejemplo de, por ejemplo, la anemia falciforme. ¿Sí? Entonces, necesitamos algo de este alelo A, S, que es la falciforme. ¿Por qué? Porque hay malaria. ¿Sí? Entonces, sin este, en algún punto va a morir toda la población por malaria. Si tenemos demasiado de este, vamos a morir, vamos a tener muchos muertos por falta de oxígeno. Que de aquí es un equilibrio y vamos a tener una curva. Bien, eso es simple, esa es la ventaja heterozigota. Algo parecido puede pasar con el Wallung effect, por otro lado. Ahora vamos a mirar a un aspecto que es súper importante en la evolución y la biología. Epistasis, epistasia, hay dos términos usados en castellano, que es súper importante, pero que es una interacción entre los genes en dos o más loci. De tal manera que el fenotipo difiere de lo que se esperaría si los locis se expresan independientemente. Bueno, epistasis es algo que es súper complejo y tiene varias caras. Lo que tenemos que entender es que, bueno, una mutación
puede generar un fenotipo, pero el fenotipo de esta mutación depende de un background, depende de otras cosas que están presentes. ¿Sí? Entonces no parece decir, esta mutación sí o sí va a generar fenotipo X. No, puede ser también que genera fenotipo Y. ¿Por qué? Porque depende de otros factores. Son interacciones entre los genes. Así que puede ser dentro de un gen. Seguimos. Cuando tenemos dos genes epistáticos con dos alelos por gen, podemos dibujar un adaptive landscape en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, en una línea puede ser una recta o puede ser una curva. Vemos. Acá tenemos un ejemplo en A, donde hay un alelo que tiene una recta en paisaje y el otro es, por ejemplo, el resultado de heterocigota, ventaja heterocigota. Pero si hay dos alelos que están abajo un efecto heterocigota, vamos a tener la imagen en B. ¿Y qué es lo que tenemos en B? Justo lo que mencioné anteriormente, un pico local de aptitud. Vamos con la mouse. Acá tenemos un pico. Este tiene una aptitud más grande que esta combinación de alelos. Donde ese será el pico global. Bueno, ese es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, en general es un poquito más complicado porque no es que hay dos genes que están interactuando, están todos interactuando. De aquí tenemos la complejidad y lo deberíamos dibujar en una imagen XD, pero creo que esta imagen ya no se entiende, que hay varios picos, varios valles de aptitud. Bueno, y la pregunta que podemos hacer, bueno, si nos encontramos en nuestra población en una cierta posición, ¿cómo podemos llegar a la mayor aptitud X? Problema, tenemos que pasar por valles, ni por uno, no por varios. Bueno, de aquí arrancó a trabajar Sewall Wright y puso su hipótesis, su teoría que realmente es aceptado, consensuado. ¿Qué dijo? Hay múltiples picos en el paisaje que se encuentran afectados por el ambiente. ¿Sí? El ambiente también ayuda. El ambiente no es algo constante, ni en el tiempo ni en el espacio. También está afectado por nuevas entidades. Hay cambios, entonces no solamente esta especie está cambiando, la interacción también está cambiando. Hay mutaciones, hay cambios poblacionales y, muy importante, desde la idea del Sewall Wright, las poblaciones tienen subpoblaciones. ¿Sí? Tenemos una población humana de más o menos 8 billones, pero también se encuentran en subpoblaciones. Tenemos la subpoblación europea y tenemos la subpoblación de América del Sur, de Argentina, de Mar del Plata. ¿Sí? Y esas subpoblaciones no están intercambiando sus genes en la misma forma, en la misma frecuencia. Bueno, es posible dejar un pico local para buscar el pico local. Bueno, eso significa que tenemos que pasar por un valle. Bueno, ese será posible si aceptamos deriva. Deriva facilita la exploración de los flancos de la montaña y valles. Deriva es un proceso aleatorio que se superpone a la aptitud afecta neutral, positiva y negativa. Entonces, la idea que tenemos en general de deriva, bueno, tengo dos alelos que tienen la misma aptitud y que de aquí un alelo puede ganar del otro. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza, no se puede ser por un efecto estocástico. Pero en realidad también podemos aceptar que un alelo que es un poquito, que tiene una actitud un poquito menor, que va a ganar. Es un poquito más complicado. Vamos a más que nada a entender este de la próxima clase. Si es posible llegar a valle, que él supone en su hipótesis que se puede, significa que es posible otro paso de hill climbing, de seguir a la loma para llegar al otro pico local, que podría ser el pico global. Entonces, con este será posible. Eso significa que hay un individuo que hice de la población en algún punto, en varias generaciones,
llegó un organismo que está en el pico global. Desde este pico global, lo que puede pasar es el paso 3, que lo nombró Sewell Wright, migración, ¿sí? Puede significar que puede migrar este genotipo, fenotipo a toda la población. Este paisaje, ¿sí? Esta migración es un metáforo, ¿sí? No es un paisaje real, es realmente un paisaje de aptitud. Es otro paisaje, no es un landscape, no es un ambiente, un sistema ecológico, ¿sí? Entonces hay varias subpoblaciones geográficamente en el mismo lugar. Y la migración refiere a la difusión del genotipo óptimo en toda la población. Okay. Bueno, ¿fue aceptado directamente? No, ¿para qué? Otro importante, Ronald Fisher, él dijo, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque las poblaciones son grandes. Entonces, entiendo que si tenés una población pequeña, pero no son pequeñas. Además, tienen muchos contribuyentes. Eso significa que vamos a tener un rugged landscape, ¿sí? Es decir, un paisaje con muchos picos que mostré en esta imagen con todos los colores. Eh, bueno, la verdad es que yo, desde mi posición de un siglo más tarde, lo veo como, bueno, las poblaciones son grandes, pero hay muchas subpoblaciones, por lo cual no me parece un argumento muy bueno. Y las interacciones son más contribuyentes. Bueno, esta en realidad resulta en dos cosas. Significa que hay muchos picos, ¿sí? Por lo cual es muy difícil encontrar justo el pico global. Eso es correcto. Por otro lado, eh, si la aptitud depende de dos factores, ¿sí? La diferencia en la aptitud es grande. Entonces, si tenemos 1000 factores, lo que hace es que los valles y los picos se van a acercar, ¿sí? Aplasta. Por lo cual, la diferencia en la aptitud no es tan grande, que habla a favor de la teoría de Civil Right. Bueno, ¿cómo es? ¿Se puede aceptar o no? Bueno, en realidad es una discusión súper académica. ¿Y por qué? Porque sencillamente no es fácil de mostrar, ¿sí? Y eso es algo importante de esta epistemología. Cuando vas a poner una hipótesis científico, deberías poner de una forma que se puede ensayar, ¿sí? Lo mismo que cuando, por ejemplo, cuando tenés que escribir un proyecto que viene con los objetivos, tu objetivo nunca puede ser estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego, cuando vos terminas el proyecto, deberías encontrarte en una situación donde se puede medir lo que hiciste. De aquí, estudiar no es algo que se puede cumplir o no. Estudiaste, entonces siempre cumpliste. No es algo funcional, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa acá. Tengo que determinar si realmente es así. Bueno, y esa depende, esa hipótesis es mala porque depende del tamaño de la población efectivo. No lo conocemos. Es sencillamente imposible determinar la población efectiva. Quizás que se pueda hacer un experimento en el laboratorio, en esto sí. Tampoco conocemos ese, ¿sí? El factor de aptitud. No conocemos bien cuál es la pérdida de aptitud. Yo indiqué, bueno, cuando hay más interacciones que aplastan un poco, ¿por cuánto? No lo sabemos, no tenemos ni idea en forma cuantitativa. Bueno, ese es uno. Entonces, la hipótesis es mala, es súper interesante, pero no se puede mostrar. Bueno, otra razón por qué sigue siendo una discusión académica es que la evolución es dinámica, que significa que es más complejo. ¿Sí? 3, quizás no podemos llegar al pico global, pero al principio es válido. Y esa es más o menos la idea consensuada, que aceptamos la idea como una metáfora. Ok, ya estamos terminando casi con esta primera clase del tema de evolución. Perspectiva histórica, función y problema. En todo el mundo, sí. Porque yo voy a dar mucho énfasis a evolución molecular. Porque yo creo que en realidad será mucho más fácil
dar educación de evolución desde un punto de vista de evolución molecular. La aproximación a todo el mundo es desde genética de poblaciones porque por efectos históricos es totalmente entendible, no está mal, está bien, está perfecto. Ahora en día, con todo nuestro conocimiento, podemos decir, no es que la genética no sirve, pero es un poco overrated, ¿sí? Ahora en día, ¿qué hacemos? Secuenciamos un genoma y vamos a trabajar con el genoma en lugar de sencillamente con ensayos genéticos. La forma de pensar sigue importante, ¿eh? Si por ejemplo tenemos alguna cosa como Haas, que depende de la teoría de la genética, ¿sí? Es una forma de pensar que es muy útil. Eh, bueno, la genética es más que nada una aproximación no molecular y ahora en día lo estamos aproximando más molecular. La biología se convirtió no solo en una ciencia de datos, pero también hay más énfasis en la parte molecular. ¿Por qué? Porque son datos que son fáciles de obtener. Cambiamos porque hay muchas cosas que gracias al conocimiento obtenidos en las ciencias moleculares de vida lo podemos entender mejor. Hay muchas cosas de la evolución que solo se puede entender cuando conoces el sistema funcional de abajo, la evolución molecular. Bueno, más que nada lo que es importante y lo que podemos entender mejor, que selección en general es suave. Y esto también cambia nuestra perspectiva. Vamos a mirar en la próxima clase que hay algunas cosas que pasaron en la historia que ahora en día no lo podemos entender. Decimos, ¿cómo pusieron esto como argumento para la teoría de la evolución neutral? Sí, ahora no lo podemos entender más. ¿Por qué? Porque entendemos algunas cosas mucho mejor. Si hay selección, podemos definir dos tipos. Tenemos selección dura y selección suave. Empezamos con la dura. Selección dura es selección que afecta directamente a la segregación mendeliana. No importa el ambiente, no importa si hay comida, nada. En general es algo que afecta la virilidad de la cría. Eso significa selección sexual. Por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo que me parece que es fatal. Selección suave, que es mucho más común, es selección que depende del ambiente, ¿sí? Si hay poco comida, significa, bueno, depende del ambiente, pero no significa directamente que no vas a tener cría. Depende un poco también de cuánto comida hay. ¿Sí? Entonces, este es algo más cuantitativo. Falta de recursos. Funciona bien como escala desde bien dura hasta casi neutral. Si hay muy poca comida o si hay bastante pero no suficiente para todos, el efecto de este factor va a ser diferente. ¿Sí? Bueno, pensando en la tesis, es fácil entender que selección es blanco y negra, pero tenemos que entender la historia desde esa perspectiva. Bueno, y seguimos un poco con este pelea. ¿Sí? Entonces tenemos una torta y que tenemos algunas partes del pastel y estamos peleando todavía, bueno, ¿qué tipo es lo más importante? ¿Sí? Y la gente que está trabajando con bichos en general dice que bueno, es muy importante la selección y la gente que está en el ámbito más molecular van a decir, no, la neutral también es muy importante. De este vamos a hablar en la próxima clase. Va a cambiar. Bueno, para cerrar, les quiero dejar para pensar hasta que empezamos con la próxima clase. Entonces tenemos selección negativa, que es purificante, y tenemos selección positiva. Pero al final funciona diferente. ¿Sí? Acá tengo una imagen con bichos, con beetles. ¿Sí? Light beetle, dark beetle. Y lo que tenemos es selección estabilizante, tenemos selección direccional y tenemos selección diversificante. Esas son tres formas. Vamos a ver que lo podemos explicar en varias otras formas usando evolución molecular. Nos vemos en la próxima clase.